Hola a todos nuevamente, mi nombre es Oscar Rodríguez y voy a presentar principalmente lo que es el tema de los servicios web o web service en inglés. Específicamente vamos a trabajar con Java en NetBeans. Esto está principalmente pensado para el curso de Taller de Sistemas 2, ¿ya? Y por lo tanto vamos a hacer primero una pequeña introducción, especificando claramente que actualmente existe una necesidad para acceder a información de manera remota, es decir, por ejemplo a través de la red, ¿ya?, de otras aplicaciones que están hechas en tecnologías distintas. La situación es cómo establecer una comunicación o cómo hacer que hablen distintas tecnologías o plataformas, por ejemplo, aplicaciones hechas en Java, .NET, PHP, en distintos lenguajes o plataformas tecnológicas, y hacer que entre ellas se comuniquen directamente, ¿ya? Entonces para ello obviamente se requiere un estándar, como por ejemplo puede ser el XML, para lograr que tal comunicación se dé entre estas tecnologías, ¿ya? Ahora bien, un servicio web principalmente es una aplicación que principalmente puede ser descrita, publicada y localizada a través de una red como Internet. Obviamente también combina aspectos del desarrollo basado en componentes y la web propiamente tal, ¿ya? Entonces, como está pensado principalmente para trabajar en la red, requiere un protocolo de comunicación. Específicamente nosotros vamos a trabajar con lo que se llama el protocolo SOAP, es decir, Simple Object Access Protocol, o protocolo de acceso a objetos simples, ¿ya? Pues existe otra tecnología llamada RESTful, que obviamente aquí no la vamos a abarcar dado que no la vimos en el curso, ¿ya? Y obviamente esto permite comunicar distintas tecnologías, principalmente usando el XML para transferir la información entre los distintos sistemas, ya que estamos tratando de que interactúen, ¿ya? Obviamente un mensaje SOAP, obviamente como un mensaje, digamos, principalmente que viaja a través de una red, se compone de elementos, principalmente de una cabecera y de un cuerpo. Ya, obviamente dentro de lo que es la cabecera siempre va todo lo que es asociado a conceptos generales de un mensaje, como puede ser por ejemplo el tipo de autentificación, datos iniciales, del header, su IP, etcétera. Obviamente el cuerpo, que define principalmente él o los métodos que se invocan de manera remota y que obviamente van a estar asociados principalmente a las operaciones que constituyen propiamente tal el servicio web, ¿ya? Obviamente a través del SOAP principalmente se realizan peticiones hacia un mismo objeto método, ¿ya? En este caso, lo que sí se necesita de una tecnología que permita estructurar estos mensajes que van a viajar a través de este protocolo, ¿ya? En el caso de los web service o servicios web, usan un archivo estándar llamado Web Service Description Language, WSDL, que principalmente, o haciendo una analogía con lo que podría ser una clase objeto. Sabemos que una clase permite que, ¿cierto?, es un molde en el fondo que va a permitir crear instancias, ¿cierto?, de ella que se llaman objetos. En este caso el WSDL permite principalmente crear mensajes SOAP que van a pasar o viajar a través de estos sistemas que se están comunicando principalmente a través del formato XML, ¿ya? Entonces principalmente la tecnología de los web service o servicios web, existe principalmente una aplicación que se encarga principalmente de implementar propiamente tal este servicio web, y que obviamente existen también aplicaciones que consumen, es decir, que hacen uso, ¿ya?, de este servicio web que es publicado, ¿ya? Esto se puede publicar directamente en un repositorio llamado UDDI, Universal Description Discovery and Integration, ya que en el fondo debería ser una especie de repositorio que en el fondo opera en la web y que permite que empresas publiquen sus servicios web para que sean consumidos por otras empresas, ya. Por ejemplo, el caso de la aerolínea Southwest, que por ejemplo tiene convenios con cadenas de hoteles, restaurantes, y que en el fondo permite hacer uso, ¿cierto?, de servicios web de estos lugares, por ejemplo, para que las personas que compran pasajes, por ejemplo, de aerolínea, también puedan hacer reservas de hoteles o lugares de comida o centros de entretención, ya haciendo uso de los servicios que ponen a disposición otras empresas con las que tienen alianzas, por ejemplo, ya. Servicios web también poseen empresas como Facebook, Amazon, Google. Son muchas las empresas que permiten, digamos, trabajar con este tema. Incluso HP, por ejemplo, yo siempre doy ese ejemplo,
del servicio web que tiene para que podamos imprimir en línea, teniendo una impresora que esté conectada, digamos, vía Wi-Fi, y teniendo el servicio web, ¿no es cierto?, desde una parte remota. Yo podría perfectamente dar la orden estando la impresora conectada a la corriente, digamos, y estando en línea. Entonces yo podría imprimir un documento en la distancia a través de estos servicios web, ¿ya? Entonces, bueno, los servicios web principalmente, como señalaba anteriormente, permiten que nosotros podamos desarrollar funcionalidad, principalmente implementar todo lo que son algoritmos, digamos, funciones que necesitamos de lógica de negocio, pero principalmente para que sean accedidas a través de la red, independiente por supuesto del lenguaje y la plataforma, es decir, se busca más bien la universalidad. Entonces, en el caso de la tecnología Java, permite crear servicios web a partir de una clase Java, y el uso de lo que se llama las anotaciones, que luego vamos a ver con un pequeño ejemplo. Ya, las anotaciones están basadas en un estándar que se llama el JAX-WS de Java Enterprise Edition. ¿Ya? Esta es una API, es decir, una interfaz de programación de aplicaciones que está basada en XML para lo que son los servicios web. ¿Ya? Ahora bien, hay que tener claro que se debe definir qué información se publica vía web service. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo crear un servicio web en NetBeans, principalmente, ¿ya?, listando los pasos. Pero antes vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo que ilustre, digamos, cómo se puede crear este servicio, ¿ya? Obviamente este no va a ser el único video. Si no alcanzamos a presentar en este video, digamos, considerando 15 minutos, digamos, para publicarlo en YouTube, antes vamos a hacer una segunda parte, una tercera, cuarta. Entonces vamos a hacer varios videos que están asociados a este tema. La idea es finalmente llegar a establecer un ejemplo de cómo comunicar un web service con Hibernate, ¿no es cierto?, que es un framework para trabajar la persistencia de datos, ¿ya?, y con un motor de base de datos como MySQL, ¿ya? Entonces, bueno, los pasos que se siguen para un servicio web es primero crear un nuevo proyecto en NetBeans. Obviamente vamos a trabajar principalmente con una aplicación de tipo Java Web, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, vamos a crear el nuevo servicio web. Obviamente vamos a trabajar con anotaciones. Cuando se crea un archivo, ¿no es cierto?, en NetBeans, obviamente se trabaja con anotaciones principalmente. Ya, vamos a ir explicando principalmente cuando vayamos creando el proyecto. Ya, no quiero entrar más en detalle ahora. Obviamente existe algo para darle nombre al servicio web. Las operaciones se identifican también de alguna manera. También, ¿no es cierto?, los parámetros que se reciben como entrada, propiamente tal. Es decir, una serie de elementos que son necesarios y propios de un servicio web. ¿Ya? Vamos a tener una vista de código y una vista de diseño. Ya, en la vista de diseño principalmente se crea el esqueleto de las operaciones del servicio web, mientras que en la vista de código principalmente uno va creando propiamente tal el código fuente de la aplicación que nosotros vamos a tomar como servicio web, que va a estar publicado después para que lo consumamos. Ya, eso es importante. Obviamente aquí va a ser necesario también deployar el proyecto, independiente del servidor que vamos a ocupar. Específicamente voy a trabajar con Apache Tomcat, ¿ya? Pero también se puede ocupar Glassfish, ¿ya? Incluso más, vamos a trabajar con otra herramienta que se llama SOAP-UI, principalmente para establecer el uso del consumir el servicio, ya que no se puede testear directamente en NetBeans un proyecto ocupando el servidor Apache Tomcat, sí con Glassfish, ¿ya? Obviamente vamos a ver ese tema, ¿ya? Y lo importante también es entender que hay que crear clientes, es decir, aplicaciones que van a consumir o hacer uso de un sistema, de un servicio web. Estas aplicaciones no necesariamente tienen que estar hechas en Java, perfectamente podrían estar hechas en .NET, podrían estar hechas en PHP u otro lenguaje, y simplemente haciendo uso de lo que se llama el WSDL, ya, el Web Service Description Language, teniendo la URL del servicio web, obviamente podemos consumirlo sin problemas. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, bueno, se puede, ¿no es cierto?, crear en Java, por ejemplo, a nivel de escritorio. Se puede crear también a nivel de servlet o a nivel de páginas JSP o JCF o un framework, digamos, que ocupemos para crear aplicaciones web, como hemos visto. ¿Ya? Bueno, vamos, ¿no es cierto?, directamente a crear un nuevo proyecto de ejemplo para este tema. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir acá a, ¿cierto?, archivo, nuevo proyecto. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, le vamos a dar a Java Web, a aplicación web. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a dar un nombre. Entonces aquí le vamos a colocar
ejemplo 1 de web service, WS le voy a colocar, ¿ya? Siguiente, voy a ocupar el Apache Tomcat. Ustedes pueden ocupar Apache o Glassfish, ¿ya? O el servidor de aplicaciones que tienen, digamos, instalado, con el que generalmente corren sus aplicaciones, ¿ya? Teniendo la salvedad que con Apache Tomcat estamos restringidos, sí, para el tema de testear. Vamos a tener que ocupar otras herramientas, como el Swap UI, que les voy a mencionar después, ¿ya? Por ahora no vamos a ocupar un framework, puesto que vamos a crear solamente el servicio web. Luego, cuando creemos la aplicación web que consuma ese servicio, propiamente tal, va a ser necesario, digamos, ocupar un framework si es que ustedes lo consideran pertinente, ¿ya? Entonces antes le vamos aquí a colocar a finalizar principalmente, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo bastante simple, pero que nos va a ayudar a ilustrar, digamos, lo que queremos hacer. Ya vamos a hacer, digamos, un programa, un servicio web que en el fondo permita hacer conversiones de temperatura, ¿ya? Principalmente de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, ¿ya? Entonces vamos a crear, digamos, un servicio web que implemente dos operaciones para hacer las conversiones a esas dos escalas, esos dos tipos de escala de temperatura, ¿ya? Entonces obviamente aquí yo tengo que ubicar el proyecto, ¿no es cierto?, que acabo de crear. Bueno, aquí yo tengo muchos proyectos, digamos, pero bueno, aquí está, ¿no es cierto?, el proyecto que recién acabo de crear, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer principalmente, vamos a crear, ¿no es cierto?, acá, lo voy a minimizar, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo Java Package cl.web service, ¿no es cierto? Voy a crear un nuevo package y le voy a dar ese nombre, ¿ya? Y obviamente aquí para crear un nuevo servicio web, entonces aquí me voy con el botón derecho, nuevo, ¿ya? Y aquí en cierto le doy a web service. Bueno, ahí me aparece, digamos, inmediatamente porque yo lo había creado antes, ¿ya? Si a usted no le aparece, tienen que irse aquí a la opción de otro, ¿ya? Buscan debajo acá de Hibernate web service, le dan en siguiente, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos el nombre del servicio. Por ejemplo, acá yo le voy a dar un nombre al servicio, conversión de temp, por ejemplo, conversión temp, de temperatura, ¿ya? Entonces acá digamos que dejamos estas opciones, source package ahí está definido, dejamos así tal cual. Entonces le damos en finish, ¿ya? Aquí nos aparece este mensaje de advertencia, principalmente dado que como estoy trabajando con Apache Tomcat, ya Apache Tomcat, digamos, tiene algunos problemas de compatibilidad, sobre todo para el momento de deployar proyectos, ya con lo que es Metro, ya servicios que hacen uso, digamos, de esta tecnología. Entonces aquí obviamente le doy que sí, ¿ya? Si están trabajando con Glassfish no les va a aparecer ese mensaje, de todas maneras. Entonces aquí obviamente vamos a crear el servicio web. Si se fijan acá nos aparece la barra de NetBeans, ¿cierto?, indicando el tema, ya de que está creando el servicio web como clase Java, que en el fondo es una clase Java, si se fijan, ya. Entonces aquí yo me voy acá, ¿cierto? Ya. Si se fijan, ¿cierto?, acá tengo el conversión temperatura.java, pero ya tengo un método creado. Esto es porque NetBeans nos crea automáticamente una operación, en este caso que se llama hello, ¿ya? Si nos vamos al código, como pueden ver acá, bueno, ahí, ¿no es cierto?, están las importaciones que necesitamos para trabajar con servicio web, ¿ya? Si se fijan acá están las anotaciones que yo les decía, y que obviamente las he explicado, digamos, en la presentación, ¿ya? Que no las había dado, digamos, con detalle, puesto que quería, digamos, que lo vieran en vivo, digamos, con el proyecto. @web service, entonces principalmente es para indicar que una clase es un web service propiamente tal, ¿ya? Web method es para indicar, ¿no es cierto?, un método, como pueden ver acá. Ahí está, ¿no es cierto?, nuestra operación hello, que obviamente la vamos a borrar después. Si se fijan, ¿qué es lo que hace esta operación? Principalmente, ¿no es cierto?, recibe como parámetro un nombre y retorna finalmente un mensaje hello, ¿no es cierto?, y lo que nosotros escribamos en el servicio web propiamente tal, ¿ya? Entonces digamos que eso es web param. Se fijan acá, esa anotación es principalmente para indicar que una anotación, ¿no es cierto?, para cada uno de los parámetros, ¿ya? Y name, ¿no es cierto?, que especifica el nombre del parámetro, ¿no es cierto?, en el web service description language, ¿ya?
Entonces digamos que este método lo que hace es eso, ¿ya? Bueno, obviamente miren, si yo hiciera lo siguiente, si yo deployara el proyecto, antes que lo estoy deployando con Apache Tomcat, ¿ya? Entonces aquí obviamente vamos a hacerlo y bueno, en el siguiente video vamos a ver el resultado y vamos a continuar nuevamente con este tema, ¿ya?